buenas noches, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y bueno, hoy estamos pues muy tristes porque nuestros patrocinadores, derivados de todos estos plantones que hay en la Ciudad de México que nos traen locos a todos, pues bueno, no pudieron llegar y bueno, nos quedamos con las ganas, pero de todas maneras queremos agradecerles a la Buena Tradición del Valle y al Parche Comida Colombiana y también a Soriana Radio, que transmite este programa en Guerrero. Muchísimas gracias. Bueno, en el caso de la Buena Tradición del Valle y del Parche, pueden encontrarlo en la Colonia del Valle, en San Francisco, número 35. Está delicioso y no pudimos tenerlo, pero bueno, este es un programa especial en el que vamos a hablar sobre todo el tema de no solo la reforma al Poder Judicial, sino la elección judicial, en donde, como podemos ver, bueno, aquí dice, tú decides que ahora lo vamos a analizar con estos acordeones, ¿verdad?, que prácticamente son el PREP, para que podamos, como sociedad civil, junto con analistas, aquí analizando el tema, valga la redundancia, para entender qué fue lo que pasó y sobre todo hacia dónde vamos. Pues bien, José Antonio, ¿cómo empieza toda esta farsa? ¿Cómo empieza esta macabra historia que finalmente nos lleva a esto y a la destrucción del Poder Judicial? Hay que empezar, digo yo, por el objetivo central. Y digo que había dos objetivos fundamentales de López Obrador. El primero, más superficial, vengarse de la Suprema Corte y de varios jueces que le estuvieron poniendo trabas porque él estaba queriendo violar la ley, porque mandaba iniciativas al Congreso que, como ley secundaria, contradecían la Constitución, y la Corte tiene como facultad decir, esta ley no pasa porque está contradiciendo tal o cual artículo de la Constitución. El Tren Maya, por ejemplo. López y el Tren Maya y un montón de cosas. El poner la Guardia Civil como parte del ejército era anticonstitucional y lo rechazó la Corte. López Obrador no soporta que le digan que no. Así es. Es total y absolutamente reacio a que no lo obedezcan. Entonces dijo, no, pues entonces ahora los voy a quitar todos. Pero también yo digo, es parte de un plan que viene desde antes, lo he dicho muchas veces, el plan bolivariano, donde te dicen que tienes que controlar todas las instituciones, concentrarlas en el Ejecutivo. Las electorales, las instituciones autónomas, el Tribunal Electoral, por supuesto, la Suprema Corte también ahí, el Ejército, todas, como en dónde, como en Venezuela, como en Nicaragua. Ese es el plan bolivariano que siempre López Obrador ha ido siguiendo. Bueno, ya llegó al punto en el cual pudo hacerlo, porque primero se ganó a la mala la mayoría calificada. Pero a la mala, ¿eh? A la mala, sí, extorsiones, violando la secuestros, Constitución todo. Además, y con extorsiones, pero también es parte del plan bolivariano. Y con la complicidad del Tribunal Electoral, que fue el que les dio la mayoría que no. El INE. Y el Tribunal. La ciudadanía no se las dio. Y confirmaron con el Tribunal, pero es parte del plan bolivariano también tener el control del Congreso, obviamente. Pero la mayoría calificada, para poder cambiar a tu gusto la Constitución. Pero la mayoría de ellos, en Morena, en la representación que tienen, no la ganaron, porque la votación... Ganaron el 54% y le regalaron hasta el 75%. Pero yo quiero retomar 74. Algo que dijiste hace poco en una intervención, en donde decías que durante el periodo de López Obrador tuvo estas intentonas de destruir al Poder Judicial, de hacerse de los tres poderes de la Unión, y en el 21 la ciudadanía le quitamos la mayoría calificada en el Congreso. Entonces él iba a hacer cualquier cosa en el 24 para volver a hacerse de la mayoría calificada, y fue cuando vimos que metió a Tadei al INE, cooptó también el tribunal y finalmente logró a través, ¿cuántos foros nos hicieron para explicar que no podían tener la mayoría calificada? Y finalmente lograron anticonstitucionalmente esa mayoría calificada que le dio a López Obrador el último mes de su mandato, que es donde coincidía esta mayoría calificada fraudulenta, esta nueva legislatura, con mayoría calificada fraudulenta, acelerar esa militarización que no pudo en su momento, y también la destrucción de los órganos autónomos fue en octubre, pero también el hecho de la nueva propuesta de reforma al Poder Judicial, que ahorita tú nos explicas, mi querida Claudia. Se necesitaba una reforma al Poder Judicial.
que tuviera el objetivo de ayudar a las y los mexicanos a acceder a la justicia, y todos sabemos que en el Poder Judicial, lamentablemente, pues hay muy poca eficiencia en el acceso a la justicia. Pero en lugar de hacer una reforma al Poder Judicial, López Obrador, con el común denominador de cómo destruyó todo lo que destruye a su paso, hay corrupción, que hasta la fecha nunca vimos un corrupto desde que empezó su mandato, decidió eliminar a todas las personas que le pusieron un alto, le pusieron, lo controlaron para estos tintes autócratas, y finalmente lo que se consumó el domingo a través de estos fraudes, la destrucción del Poder Judicial y sobre todo el quitar ya la línea de los 3 poderes de la Unión, que ahora se concentran los 3 en el Ejecutivo. Sí, ha sido, un golpe durísimo a la democracia mexicana. Esto es un nuevo régimen político que no escogimos los mexicanos, no lo escogimos. Ni el año pasado con las elecciones, nunca quisimos que fuera se desapareciera la división de poderes, que se desaparecieran los contrapesos. Son 2 poderes que postularon para deshacer al tercer poder, quitarle toda la influencia, todo el contrapeso que había venido siendo como único contrapeso para López Obrador y para, en general siempre como para el gobierno, ¿no? La situación es que, perdón, es que estaba viendo si decía de una cosa o de otra, perdón, se crea una nueva forma. O sea, tú dices, la reforma del Poder Judicial era necesaria, era indispensable. Claro. Pero no esta. Es que esto no es Teníamos una reforma. que hacer una reforma en la que se sometiera a controles de confianza a todos los juzgadores, porque realmente el problema más grave que tenemos en este país, y no nada más en el Poder Judicial, en todos los niveles, es la corrupción. Pero también hay corruptores. ¿Por qué los ciudadanos decimos, no, son unas bolas de corruptos? Sí, pero tú has pagado mordidas, claro. ¿Tú contribuyes de esta manera o no? ¿Tú le das a alguien para que salga más rápido deja tu sentencia, tu trámite ante, no sé, la tesorería, qué sé yo, me explico, si le das eso es corrupción. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y las fiscalías había no se que tocaron. hacerlo. Quedaron intocadas. Ya las tiene. Porque ya la tiene, la Fiscalía también hay corrupción y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo sometieron a la voluntad del pueblo? Porque ya la controlan. Así es. En cambio, el resto del Poder Judicial no. Pero eso, y entonces tenemos 2 poderes judiciales. Los poderes locales, que en México, Ciudad de México, hay muchísimos problemas porque es el más grande de todo el país y existen alrededor de 6,000 expedientes en cada juzgado que no se han podido terminar porque siguen entrando, y ahora además no nada más eso, fusionaron juzgados y entonces hicieron de 3 juzgados, hicieron 1. Si de por sí era y llevan difícil, unas semanas cerrados. No puede ser. Claro, porque están enojados, porque no les aumentan el sueldo, porque tienen un exceso de trabajo, porque los han fusionado sin que hubiera Qué importante lo que dices. Es algo terrible. Entonces, hoy me habla un cliente y me dice, oye, es que no se ha podido presentar la demanda. Le digo, pues no, porque están cerrados los juzgados. Mira, de lo que yo he oído de los expertos no solamente es el problema político, que es antidemocrático, es concentrar el poder, borrar la división de poderes, que es una característica de la democracia, sino los efectos técnicos y los efectos sobre los litigios, sobre la cantidad de expedientes que se han acumulado, sobre cómo los nuevos sin experiencia van a resolver eso. O sea, falta ver los efectos, pero ya en particular de los procesos judiciales, más allá de que se acabó la democracia, que es importante, pero además va a venir efectos negativos. Por ejemplo, hay juzgados, vamos a la materia federal, ¿okay? Hay juzgados que son juzgados federales que son especializados en materias como telecomunicaciones, como no sé, constitucional. No, esos son todos manejan constitucional, pero los juzgados de distrito, que son en estas materias de tipo administrativo, que son muy especializados, pues quién sabe quién va a llegar. Y todo porque ese el que llegue conocimiento tiene 5 años de experiencia, nunca
O sea, no es requisito que hubiera pisado un juzgado, ni que tenga la maestría o posgrado, el que sea en esta materia. Y una materia como telecomunicaciones es técnico, es económico y es jurídico. Estamos hablando de las materias más complicadas que hay, y en eso van a llegar gente que no tiene idea. Ese es uno. Aunque sean abogados, pero es que no basta. No, Tienes que tener la experiencia, a ver, yo soy abogada el conocimiento hace muchos especializado. años y yo no podría ser Es como jueza eres del médico, instituto. eso no te dice que eres trasplantista de corazón. No, cirujano. Y Sí, si o tú llegas cirujano. y te dicen, mira, aquí hay 15 médicos, son diferentes especialidades, pero lo que tú necesitas, otros no tienen especialidad. Tú necesitas que te hagan una cirugía de corazón abierto. Pero Pues a ver te cuál te toca. Pero te va a atender el ortopedista porque es el más popular y el más guapo. Porque va a ser Así una es. rifa. O Sí, sea, sí, sí. ¿no? Pero aquí el punto es, hablando de este tema, el que va a presidir la Corte, ahorita hablamos de él y cuáles son sus credenciales que coinciden totalmente con lo que estás planteando. Y por otro lado, yo quisiera ir un poquito más atrás. Desde el primer momento hubo una flagrante intervención en este proceso del Poder Ejecutivo. Ya no se diga el Legislativo, pero no solo fueron los poderes. Los que llevaron la voz cantante es el partido de Morena. Morena fue el partido en el poder que orquestó toda la elección al Poder Judicial. Ese debe ser un motivo de anulación. ¿Por qué? Porque no pueden tener injerencia. Ustedes se hubieran imaginado que en las elecciones presidenciales del 24 el Poder Judicial se hubiera metido y hubiera orquestado toda la elección. Así de absurdo suena. Sin embargo, no se ha hablado de esto. Se normalizó. Y ese es solo uno de los elementos. Uno de muchísimos. O sea, aquí tenemos uno de muchos. Hay muchísimos elementos por los cuales tendría que anularse la elección, pero hablaremos de eso un poco más tarde. Por lo pronto es muy claro que aunque hayan hecho una comisión del Ejecutivo para proponer los candidatos, obviamente el Ejecutivo pues, es Morena, una comisión del Legislativo que es Morena, pero a su vez el Legislativo, pues lo que le dijera el Ejecutivo. Claro, y eso se nota justamente con esta persona que probablemente va a quedar como el presidente de la Suprema Corte. ¿Quién lo conocía? Y el decir eso no es discriminación, ni clasismo, ni nada. Así es. Nadie lo conocía, Nadie. ni los propios Pero está aquí. propagandistas. Fue una sorpresa para todos nosotros. Los propios propagandistas de Morena, ni los legisladores, ni los dirigentes sabían quién era. Simplemente apareció, Sí. apareció en el acordeón. Esa disciplina, no, pero estamos hablando de... Yo sé. ministros, ¿Quién ¿no? diseñó ese acordeón? Pues la cúpula. Y en particular, por lo menos en lo que se refiere a la Suprema Corte, López Obrador. Entonces, cuando ya vemos decir quién ganó, que nadie conocía, pero que estaba en primer lugar en el acordeón, que evidentemente la gente obedeció. Por A ver, supuesto. vamos a ver quién es. Y resulta una persona muy cercana a López Obrador, que le ayudó muchísimo en movilizar y convencer a los grupos indígenas del sureste para que apoyaran el Tren Maya, Así que era es. para López Obrador muy importante. Pierde 7 millones diarios, pero eso no importa, 7 millones de pesos. Wow. Pero entonces le debe el favor, como hace López Obrador, tú me ayudas, por la buena, por la mala, me das dinero, me ayudas electoralmente y yo te lo pago con un favor. Eso es lo que estamos viendo, es un favor que esta persona le prestó a López Obrador y López Obrador se la paga poniéndolo en primer lugar de los acordeones, de todos los acordeones. Así es. Todos los acordeones tienen la misma información. La misma información. O sea, esto es un modelo de acordeón. Hay otros que se abren así, se abren así, pero todos los acordeones Tienen los mismos nombres. los mismos candidatos y coincide en exactitud con los que Con los que ganaron. ganaron. Entonces, como hace rato estábamos viendo que este es el PREP, como no hubo PREP, aquí está el PREP, ya sabemos quiénes ganaron. Entonces, Qué cinismo, ¿no? es un cinismo total y más allá de todas las evidencias que vimos en las redes, más allá de todo lo que se ha presentado, esto es un motivo de anulación. Y la sociedad civil debemos exigirlo. Y más allá de esto, también el 90%, o sea, el 10% no pueden decidir el destruir un poder de la Unión. No representa, no es una muestra representativa. Ni menos mayoritaria. Menos mayoritaria. Si para la revocación de mandato se requiere el 40%,
la elección judicial, para que estos puedan... el mismo parámetro. El mismo parámetro, pero sin embargo no se legisló en ese sentido. Porque no es consulta, es elección. Así es. En las elecciones no se requiere un nivel de participación, pero es una trampa, evidentemente, porque en términos políticos, no hablo de términos legales, el que solamente un 10%, del cual yo creo que 70 o 80% los llevaron de qué forma. No decidieron, sino que recibieron su acordeón para obedecer, fueron acarreados, deciden una reforma tan importante y tan negativa, tan perjudicial para el país. No, el que decidió fue López Obrador. Por supuesto. Con algunos, si acaso con algunos 2 o 3 personas de su círculo. Y hay que entender la trascendencia. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que deberían de ser independientes, cuando se hace la elección para presidente, para el Poder Ejecutivo, se imagina, ahorita estamos haciendo la elección para la cabeza del otro poder de la Unión, que es judicial. Es tan importante como el presidencial. ¿Se imaginan que Claudia hubiera llegado con el 9.7%? ¿Qué legitimidad tendría? ¿Qué legitimidad tendría? Cero. Es la misma. Es lo mismo. Es lo mismo. De por sí, la legitimidad está en duda por todo lo que hubo. También. Fue elección de Estado. 2 años antes, fue elección de Estado. Pero incluso solamente con el porcentaje, como dices, aunque hubiera sido válido totalmente, no es ¿qué legítimo. legitimidad puede tener la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado, para que gobernar, tienen el mismo rango, hay que decirlo? Es el mismo rango. Mucha gente cree que el Ejecutivo es más importante. No, son del mismo rango. ¿Con qué legitimidad llega un presidente de un poder estatal con el 10%, suponiendo que hubieran sido legítimos, legales, que no lo fueron? No se puede gobernar así. Yo quería preguntarte, porque hace rato lo comentamos antes de salir al aire, que había unas estadísticas de cuántas, digamos, de acuerdo a las probabilidades de que saliera exactamente estos candidatos de la Suprema Corte, estos candidatos del tribunal, que si ahorita hablamos de disciplina, me encantaría tocar ese tema. Por eso te lo enseñé. ¿Qué cantidad de posibilidades había? Tú traes el número. Sí, porque lo leí, alguien lo hizo, nada más del poder de la Suprema Corte, que fueron 64 candidatos. Exacto. Las combinaciones de esos 64, de los 9 que hubieran podido salir, son 58,000. Si tú no mandas un acordeón que diga los mismos nombres para que toda la gente acarreada vote por esos, porque además no conoce a los demás, el voto se dispersa y el que gana con 10 votos o con 20. Fíjate un detalle. ¿Por qué ganó Hugo y no ganó Lenia? Porque viene primero. Porque fue mandato de López Obrador. Porque mucha gente no votó por Lenia y por Yasmín Esquivel, por las situaciones que todos ya sabemos. Y se cuela un tipo que nadie conocía. Y se cuela Hugo. Que nadie lo conocía. Y que no tiene carrera judicial. Hay una razón aritmética también. Si tú pones 5 mujeres y 4 hombres, el voto de las mujeres se dispersa más. Claro, tienes razón. Y en cambio, cuando son 4, se concentra más y entonces así es probable que el primer lugar tenga más votos que el primer lugar de las mujeres. Claro, o sea, eso fue divide entre 5 y el otro entre 4. ¿Y eso qué se traduce? En que el voto no tiene el mismo valor. O sea, la misma forma, el mismo diseño de esta elección provocó, más allá de todos los demás fraudes, pero en sí mismo esto, que el voto no tiene el mismo valor como debería de ser. Resulta que aquí, en el caso de la Suprema Corte, el voto de los hombres valió más que el de las mujeres. Y por eso salió un hombre. Otra cosa importantísima, no sé si se han fijado en los nombres: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Hugo Aguilar, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero. Ninguno es de Arturo Saldívar. Todos, menos Giovanni, todos son del observador. Giovanni es un académico de la Ibero. Y eso también es para controlar a Claudia. Y es un gran constitucionalista. Y también sirve para controlar a Claudia. Claro, ¿Y por qué salió López Obrador a votar y dijo es la mejor presidenta del mundo? 2 veces, se los repito. Primero, desde mi punto de vista, compararte es que traes un complejote, ¿no? O sea, decir que soy lo mejor y la mejor, pues eres tú ya, y es una gran presidenta, pero no la mejor, porque eso es una falacia. Pero eso es darle las gracias a Claudia por llevar a cabo su capricho
hasta el final, a pesar del costo político, económico y el desgaste brutal que todos Pero ahí la está amarrando. Ahí y le dio las gracias públicamente. O sea, porque acuérdense que en febrero del año pasado, cuando Claudia ya está de candidata, le dicen que qué va a hacer con la reforma judicial. Dijo, bueno, la vamos a repensar y vamos a buscar la mejor alternativa. Sí, porque todo el mundo decía que es absurda. Pues y al día siguiente tuvo que rectificar, ¿eh? Sí. Llegó la llamada de Palenque, le dijo, de Palenque no, todavía estaba en ahí. Es un hecho que Claudia no va a claudicar. Definitivamente ella va a seguir la línea de López Obrador y la sigue teniendo amarrada, y más ahora con lo que acabas de mencionar. Pero aquí yo quiero también dar un dato. La sociedad civil, Frente Cívico y varias organizaciones hicieron una encuesta. Y el domingo fuimos los primeros en medios de comunicación, tú y yo estábamos, para salir a dar los resultados que finalmente fueron los que dio el propio INE. Se fueron llevando los resultados por parte de la sociedad civil. Estábamos ahí en el cuarto de guerra. El trabajo que hicieron. Y entonces, para salir y amarrar de plano los resultados y que no saliera el INE a decir que 36 millones de personas, nosotros salimos a prensa a las 5:30 de la tarde, luego a las 8 de la noche, cuando acababan de cerrar en el noreste, para decir el número de votantes, aproximadamente 12 millones y medio, 13 millones, por ahí. con la finalidad de que pudiéramos nosotros dar pues la primicia, ¿no? Bueno, pues dentro de todo esto se hizo 2 encuestas que nos dijeron, y este es un dato muy interesante, 31 casillas tuvieron un voto. Un voto. Ni siquiera las personas, los funcionarios de casilla, votaron. Y 150 tuvieron menos de 10 votos. Exactamente. Entonces, eso te dice del gran silencio ensordecedor, del 90% brutal, del 90% de los mexicanos que le dijo no a la reforma al Poder Judicial como mandato. Pero lo que acaba de decir de un voto, ¿quién dijo? No sé si estoy un voto. Que ni siquiera los de los funcionarios de casilla. Los de ahí votaron. No fueron a vigilar. Nadie votó. Entonces, eso es un mensaje clarísimo de rechazo. Pero entonces, ellos fueron los que decidieron la elección al Poder Judicial. Y ya no voy a hablar del Ejecutivo y del Legislativo, voy a hablar de Morena. Porque en el Legislativo también hay partidos de oposición y ellos no lo eligieron. Entonces, vamos a hablar. Morena decidió la elección judicial y la hizo a modo para hacerse el Poder Judicial, y la ciudadanía con un 90% de manera contundente le dijo no. ¿Y el mandato popular cuál es? No. El mandato popular es que no. No queremos. No queremos. 9 de cada 10 ciudadanos dice no a la reforma judicial. Así es. ¿Por qué la van a poner? Pues porque ya no es democracia. Ya no es democracia. Solo ¿Para qué disimular? ¿Para qué disimular? Es un autoritarismo que se va fortaleciendo y consolidando cada vez más. Pero yo, a propósito de eso, quisiera, porque se ha manejado mucho, cómo responden ellos con puras falacias. Entonces comparan el nivel de participación, que es el más bajo, si la consideramos como una elección formal, que sí lo es el nivel de participación más bajo que hemos tenido en la historia. Desde la Constitución del 17, porque antes no había voto directo, era un voto indirecto. Pero del 17 para acá es el nivel de participación más bajo de la historia. Primera. Segunda, ellos quieren hacer sus malabarismos diciendo, son más votos que los que ganó el PAN el año pasado. Pero no es comparable los votos de partido. Peras con gallinas. En una elección legislativa o presidencial con una elección judicial. Entonces, lo que hay que comparar, si se quiere peras con peras, es qué nivel de participación hubo aquí, 12%, qué nivel de participación hubo el año pasado,
en la elección que ustedes están mencionando, 61%. 50 puntos menos. De diferencia. 50 puntos y los menos. votos nulos. Pero eso nunca lo dicen, ¿sí? No, pero incluso contando los votos nulos. No, es que también es histórico. Pero hay que quitar, sí, los también votos es histórico nulos los votos. fueron los más que ha habido. Y la mamá de Noroña hubiera salido como la presidenta de la corte. Sí. Cuando íbamos, como detalle. ¿no se fijaron cuando íbamos? Pero además, entonces ellos dividen PRI, PAN por su lado para que salgan menos votos. Pero si tú dices, a ver, si quieren fueron en alianza. Si quieren comparar, fueron alianzas. Si quieres comparar algo que no es comparable, vamos a comparar cuántos votos sacó Xóchitl Gálvez. 16, 17 millones, pues ya te ganó a tu ejercicio judicial. Pero eso es caer en la narrativa. Eso es caer en la narrativa. Sí, no, pero para desenmascararla, porque intentan comparar manzanas con gallinas. Sí. O sea, ni siquiera son frutas. Sí, definitivamente. No son peras con manzanas, son, o sea, cosas totalmente diferentes. Y sobre todo los votos nulos. Es histórico el voto nulo que hubo esta vez, porque cuando dijeron 13% de participación... Cerca de 3 son nulos. Sí, y salieron a festejar que 13%. Pero en ningún momento, y ahora que ya se redujo al 9.7%, Claudia no solo no lo menciona, sigue festejando y comparando. Y nosotros nos toca como ciudadanía el hecho de desenmascararla, como tú bien lo hiciste. Y algo que es importante decir, que el domingo no solo no nos quedamos callados al no ir a votar, salimos a dar la batalla. Ahorita lo dijiste tú, ¿qué tal en la marcha, las consignas en contra de Noroña? Fue muy emocionante ver que la gente realmente levantó la voz en México, en la Ciudad de México y en 14 ciudades, de tal manera que no quedó la ciudadanía, como en otras ocasiones, cuando en septiembre nos pasó la planadora de Morena. En esta ocasión salimos a levantar la voz y creo que eso hay que reconocerlo también. Sí, fue un ejercicio. Y llenamos la Plaza de la Revolución. Llegaron la Plaza de la Revolución. Cuando yo pensé que íbamos a ser mucho menos. Yo también. Porque nunca me subía a la escalera del Ángel, entonces no alcanzaba yo a ver, y yo pues con mi estatura, donde estábamos parados, como 2 metros, ¿no? Pero a la hora que empiezas a ver que sale el contingente, que sales tú adelante, todos, y empiezan a pasar y a pasar hasta que nos vamos metiendo nosotros al contingente, y cuando llegamos a la Plaza de la Revolución, seguía, o sea, yo de lejos, seguía llegando gente. La calle estaba llenísima. Y ya estaba llena la plaza. Sí, y no convocó ningún partido político. Eso fue lo mejor de todo. Puras organizaciones de la sociedad civil. Puras organizaciones de la sociedad civil. Y eso fue la verdad fue muy emocionante, porque, y lo que se decía, esto no se acaba. Aquí Vienen seguimos. más acciones, Y tenemos que, sí, claro, tenemos que seguir manifestando, porque me decían, ¿y para qué te manifiestas? ¿Qué ganas? No, es que primero es que seamos muchos para que nos reconozcamos los que estamos en contra de este ejercicio, atropello tan terrible. Pero nada más eso. Es una forma de motivarnos mutuamente para continuar por los cauces legales haciendo lo que tenemos que hacer, porque nosotros sí hacemos las cosas por los cauces legales. Yo sé que tienen ahorita secuestrado ya todo, ya, porque ya el INE ya se va a pasar a gobernación. Es verdad. Ya, pero todo. Ahorita pero además INE y nada, pues es pero lo no mismo. solo eso, yo creo que hay que rescatar esto que dijiste, es que ya no sirve de nada. Eso es lo que Morena quiere que creamos, que ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué creen? Esta elección nos dijo exactamente la fuerza no Morena. 9.7 es la fuerza de Morena. Hay que evidenciarlo. Perdió las elecciones municipales en Durango y en Veracruz. Y ellos dicen que tuvieron un triunfo espectacular en esos dos estados. Esa es la narrativa. Por un lado que son una fuerza imbatible y por otro lado estamos viendo que su fuerza reconoció que perdieron. Y sale el alcalde y el Andy a decir que habían ganado. La fuerza de Morena es 9.7 el porcentaje del pueblo. Tenemos que aprovechar. Y ese 9 de acarreados. De acarreados, de viejitos que fueron extorsionados. No es nada significativo. Entonces, con esta evidencia, podemos nosotros motivar a la gente que sí sirve
Primero que nada, la campaña de información que hicimos antes de la elección y el yo no voto tuvo mucha fuerza. Y segundo, el que nosotros tenemos la fuerza. Entonces estamos ya articulando acciones desde el ámbito jurídico. Tiene que, desde el ámbito jurídico, buscar la nulidad, desde el ámbito social y desde el ámbito político. Articular todas las acciones para buscar, en la medida de lo posible, la anulación de esto que a todas luces, bueno, ya adjetivos sobran, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las acciones ciudadanas articuladas. Quiero decir una cosa, precisamente en torno a lo que debería ser la anulación de la elección. Esto refleja, no solamente una práctica ilícita, sino un delito electoral. Claro. ¿Por qué? Porque los delitos electorales dicen que no puedes tú inducir, comprar o coaccionar el voto. Eso es lo que hace. Así es. Aquí esto refleja un delito electoral y por lo tanto fueron muchísimos delitos electorales en ese sentido. Segundo, hubo una contradicción ahí también de mensajes, porque 4 o 5 días antes de la elección salió el Consejo General del INE como tal a decir no se valen los acordeones. ¿Es verdad? Son antidemocráticos, son ilícitos. 2 días después sale la presidenta del INE por sus pistolas, ¿no? Tadei, como siempre, a decir sí se vale llevar acordeones. Y apuntes, pero también acordeón se vale llevar. Oye, y les dio ¿por qué? luz Porque verde, es muy complicado. Sí, pero ve lo que dice aquí. Sí, es muy complicado. No sé, tú decides. Pero ella, entonces, por un lado, pasa por alto de la decisión del Consejo General y no le importa. Y segundo, está avalando por encima de la ley. Pero ella, no el INE. Esa es la cosa. A eso me refiero. Pasa por encima del Consejo General y además otra ilegalidad. Avala la práctica de delitos electorales en la elección. No, espérate, qué vergüenza. Mete al ejército, a las Fuerzas Armadas, al Consejo, sin que los consejeros supieran. Esta Carla Humphrey estaba asustada, no sé qué exigiendo explicación. Y no se las dieron. Hasta que de repente ya salió, pero no a ellos, a darla a los ¿Qué medios. mensaje es ese? Que ese es un mensaje. Una dictadura militar. Que se han callado, pero es un mensaje grave. Brutal. El mensaje es según yo, que ya lo hemos venido viendo poco a poco. La división entre ejército y partido, que se había superado desde 1946, se elimina. Es cuando el ejército lo sacaron del PRI, ya se está borrando y otra vez se está partidizando el ejército. O se está militarizando la dictadura que pretendan implementar. Sí, una dictadura militar. Coinciden, se va militarizando el gobierno y el ejército se va partidizando. Totalmente. Y eso es totalmente antidemocrático. Contra la democracia. Conclusión, José Antonio. Pues conclusión, salieron ganando en no los mensajes, no en la legitimidad de la elección, pero sí en el propósito, subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, borrar las divisiones entre los distintos estados, con lo cual van consolidando la autocracia, el autoritarismo, la dictadura, llámale como quieras, la van fortaleciendo. Desafortunadamente, aunque les haya salido mal el ejercicio de legitimación del atraco que están haciendo contra la democracia, sí les salió bien avanzar hacia el autoritarismo. Totalmente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sí, para mí se ha perdido totalmente las razones del equilibrio democrático con esto. Ya no existe un equilibrio democrático, ya está todo inclinado hacia el Poder Ejecutivo, que además no podemos saber realmente, bueno, sí lo sabemos, formalmente ella es la líder, pero en realidad el líder salió a votar y dijo... Qué buena es esa ¿Quién ganaba presidenta? y quién perdía? Ella es la mejor presidenta porque yo estoy aquí, yo estoy decidiendo. Y segundo, esta elección no tuvo el propósito de mejorar la impartición de justicia, tuvo el propósito de controlar y no de democratizar. Entonces, para mí esas son dos conclusiones muy fuertes. Y si vamos a entrar, no sé si da tiempo o no, al tema del tribunal disciplinario. Pues si quieres hablar, ya estamos en conclusiones de una vez. Nada más, quedaron, las 5 personas que quedaron son completamente... Morenistas. Morenistas. No, déjate decir, o López Obradorcistas. Bueno, o sea, morenas, pero son son gente de López Obrador. Está su consejera jurídica,
Está Bernardo Batis, que pues mira, qué bueno que siga trabajando, pero No, y es un señor él grandísimo, no va a 80 y llegar, tantos, ¿no? 88. Y Los son 9 años, sí. A los 97. Va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces creo que deberían de haberle dejado lugar a una persona que fuera más joven. En fin, no lo sé, esto fue pues por cubrir ese espacio con la gente de ellos, y creo que esa es la mano que mece la cuna, ese es el que tiene todo el poder, ese es el que puede abrir carpetas de investigación a los juzgadores que no estén en armonía con la 4T, y ese es el que puede quitar y poner jueces como le dé la gana. Tomando en cuenta que los juzgadores interpretan la ley, y eso es parte de sus facultades, ahora no van a poder interpretar la ley. No van a tener autonomía. No a su criterio. No a su criterio. Sino lo que les diga el tribunal. Lo que les marque. Disciplina. Se acabó la autonomía totalmente y va a ser la ley de Morena. Ahora sí, no me ven con que la ley es la ley es mi ley, tal cual. Y yo sí quisiera rescatar el actuar de la ciudadanía. Para mí es muy positivo que el 90% de la gente le dijo no a esta reforma al Poder Judicial. Esa es nuestra fuerza, el poder empezar a articular acciones que ese 90% de ciudadanas y de ciudadanos salgamos a refrendar ese no, con acciones contundentes, acompañadas de acciones jurídicas y políticas. Tenemos que ir bien articulados. Y es necesario que nos quitemos de la cabeza, ese ya no hay nada que hacer. Tan hay que hacer, claro, que Morena está tan débil que lo acaba de evidenciar en Durango, en Veracruz, y con ese 9.7%. La falta de liderazgo de Claudia. De Claudia. Y el Andy. Y de Andy. Maravilloso. Y de la misma Luisa María, alcalde. Por más de que ellos salgan con sus narrativas triunfalistas, la bestia está herida. Tenemos que salir, y dividida. Tenemos que salir a rematarla. ¿Y quiénes son los que podemos hacerlo? Las y los ciudadanos que estamos facultados por la Constitución de ser los mandantes. Es los que tenemos compromiso con la democracia. Claro, por supuesto. Porque a nosotros, lo único que nos interesa, por lo menos a nosotros, es México. México. Y las personas más vulnerables, que son las que son más lastimadas con todo esto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya les estaremos avisando cuáles son estas acciones. Súmense. Nadie puede solo, nadie puede sola. Necesitamos de todas y cada uno. No se crean esa narrativa. Hay mucho que hacer y creo que son buenas noticias en esta elección. A pesar de las cosas amargas que vienen, también cosas muy positivas. Queremos agradecer también a la buena tradición del Valle y al Parche, otro restaurante colombiano que no pudieron estar con nosotros derivado pues de estas situaciones que pasan en Ciudad de México. Los extrañamos, y sí los extrañamos porque no trajimos nada de comer. Qué cosa más rica, la verdad se extrañan. Y a Soriana Radio. Y también les queremos pedir, compartan esta información porque es necesario que entre las y los ciudadanos estemos muy bien informados de qué sigue. Pocos canales hay ciudadanos. Entonces les pedimos no solo que lo compartan, sino que también se inscriban y nos den un like y se apunten con la campanita para que les lleguen las notificaciones de este canal. Muchísimas gracias y muy linda noche.